actividades de la semana. En este caso vamos a estar siguiendo con la lección número 19. Prácticamente ya estamos en la última unidad, que pues es la número 4. Este tema de esta lección son medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son unas herramientas que se utilizan en las bases de datos. Las vamos a ir viendo poco a poco, que sería, el primero es el promedio, la media, en segundo está la mediana y por último tenemos lo que es la moda. En primer lugar, el promedio o media es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Algunas características de la media son: considera todas las puntuaciones. El numerador de la fórmula es la cantidad de valores. Cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra. Ahora, si lo observamos en un ejemplo, en una tienda mayorista se quiere calcular el promedio de ventas que realizaron los empleados durante el mes. Para calcular la media se realiza lo siguiente. Aquí tenemos nuestra base de datos, que es una tabla. Nos está dando ya que un empleado 1 tuvo 10 ventas, el empleado 2 tuvo 7 ventas y así sucesivamente. Lo primero que debemos hacer es la suma de todos los datos. Por ejemplo, ahí se está mostrando ya la suma, que es 10 más 7, más 5, más 6, más 8, más 10 y más 9. El resultado que nos dé hay que dividirlo entre cuántos datos son. En este caso son 8, por eso aquí está representando la división entre 8. Y nuestro resultado, 64 entre 8, son 8. Ese sería nuestro promedio. Hay muchas utilidades de esta medida central. Por ejemplo, al calcular calificaciones también se utiliza el promedio. Ahora, pasando a la mediana, esta es un conjunto o un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Algunas características de la medida son: las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros y se puede calcular aunque los números que se encuentran arriba y abajo no tengan límites. Es muy importante aquí tomar en cuenta que se deben ordenar. El primer paso siempre es ordenar los datos. Por ejemplo, si se tienen los valores 9, 5, 4, 2 y 7, primero hay que ordenarlos para poder sacar nuestra mediana. Si los ordenamos de menor a mayor, quedaría 2, 4, 5, 7 y 9. El elemento del medio es el 5, ya que se encuentran dos variables por encima y dos variables por debajo. Una de las recomendaciones que yo les doy es ir eliminando, porque, por ejemplo, esta base de datos es muy pequeña, pero si tenemos una grande podemos ahí tener un poquito de complicaciones por lo mismo que son números muy grandes o porque tenemos un gran número de datos. Entonces vamos eliminando, por ejemplo, el 2 y el 9 y luego el 4 y el 7, uno de un lado, por los lados extremos, para ir tomando un orden y así poder sacar el número del medio, que sería nuestra mediana. La cantidad de valores es par. Si se tienen los valores 9, 5, 4 y 2, primero hay que ordenarlos 2, 4, 5 y 9. En este caso se toman los dos valores centrales y la mediana es el promedio de ambas. En el caso anterior teníamos un número non. Son 5 datos, entonces siempre va a quedar uno en el centro. Pero cuando tenemos números pares, por ejemplo, tenemos 4 datos nada más, que sería un número par. No podemos hacer eliminación, bueno, vamos a hacer la eliminación igual, pero van a quedar dos números en el centro. En este caso va a quedar el 5 y el 4. Entonces lo que hay que hacer es sumarlos y luego dividirlos entre los que son 2. O sea, sacar de ahí mismo también un promedio y podemos sacar así nuestra mediana. Y justo aquí lo dice: en este último caso no queda un número en el centro, sino 2. Por ende se tienen que promediar. Ahora, nuestra última medida central es la moda. Este es el valor que aparece más veces dentro de un conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal. Y más de dos modas o multimodal, cuando se repiten más de dos valores, se llama amodal. Cuando en un conglomerado no se repiten los valores.
Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad de repeticiones. En este caso se saca el promedio de ambas. Las principales características de la moda son: es una muestra muy clara, las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar y los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, tenemos una secuencia de 2, 5, 5, 7, 9 y 10. El número que se repite más veces, pues en este caso es 5 y es llamada moda. Ahora, en la siguiente tenemos 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9 y 9. Hay dos números que se repiten con la misma frecuencia. Por ejemplo, el 3 se repite dos veces y el 9 también. En este caso tenemos una bimodal porque se dan dos números que se repiten con la misma frecuencia. Y así sucesivamente. En la siguiente tenemos una multimodal porque son tres números que se repiten con la misma frecuencia, que sería pues dos veces el 3, dos veces el 7 y dos veces el 9. La modal es cuando no tenemos, hay ausencia de moda porque ninguno de los números se está repitiendo con frecuencia. Y pues ya por último tenemos lo que es la adyacente, que tenemos la siguiente serie: 2, 3 más 3 más 5 más 5 entre 4 y los 7 y 8, pues la modal sería el 4. Porque tenemos 4 repeticiones. Toda la explicación que viene aquí, pues sí nos lo está dando con los siguientes ejemplos. Y estas serían nuestras tres medidas de tendencia central: el promedio, la mediana y la moda. Y pues esto sería todo. En la plataforma tenemos varios videos como complemento y pues las actividades son referentes a estos, y en una de ellas van a tener que ustedes sacar el promedio de una base de datos, tanto la moda y la mediana. Y esto sería todo por esta lección. Nos estamos viendo en la siguiente, y espero sigan continuando y logrando los objetivos como ya lo vienen haciendo desde antes.